Mi nombre es Osvaldo Di Paolo Gerson y soy el coautor del libro Femicrímenes que hemos escrito con el profesor Fabián Mosello. Y yo soy profesor de literatura latinoamericana en Estados Unidos. Y este libro que escribimos surge debido a mi vieja, porque ella mira televisión acá en Estados Unidos, de Argentina todo el tiempo, y todos los días me decía que, mirá, asesinaron a una mujer, hubo un femicidio. Entonces dije, bueno, me voy a poner a ver desde el lado de la literatura qué es lo que está pasando con esto de los femicidios. Y en coincidencia, en enero del 2019 había casi un femicidio por día. Entonces eso me motivó a buscar material y me contacté con Fabián para ver si podíamos hacer un proyecto de libro. Y bueno, fue publicado este año y básicamente se divide en dos partes. Miramos al femicidio en la literatura argentina del siglo XX y una segunda parte miramos el femicidio de la literatura en el siglo XXI. En el siglo XX tenemos obras canónicas e interesantes como La intrusa de Borges, Cicatrices y La pesquisa de Saer, Sin embargo Juan vivía de Van Asco y también El desierto y su semilla de Barón Visa. En este marco vemos que podemos estudiar a través de estas obras el femicidio, la violencia física, psicológica, sexual de la mujer, que nos lleva al siglo, a la época colonial, porque si bien La intrusa se escribe en los 70, la historia está situada en el siglo XIX. Y nos permite ver todas estas diferencias, como el género, razas, ¿no? Mulatas, indígenas, mujeres de este tipo, que viven en concubinato y que sufren este tipo de violencia. Luego nos permite estudiar un poco la época de Sarmiento y cómo Sarmiento veía a la mujer, pero también vemos que la confina al hogar. Y también a través de Cicatrices de Saer podemos pasar al peronismo y ver también cómo, si bien se le da voto a la mujer, se la incluye en el proyecto social, también queda confinada y marginada en el hogar. Y bueno, luego pasamos al siglo XX y en el siglo XX tenemos obras como la de Cornelia de Chévez, Lila de Unamuno, La sombra del otro de Plante, y estas novelas sí nos hacen explorar el femicidio como una denuncia y no como en el siglo XX, que más bien es parte de la historia y no hay ninguna exploración de tener concientización de estos tipos de crímenes. Y en el siglo XX nos enfocamos en la trata de mujeres en Argentina, luego vemos el posmachismo, el psicópata, ¿no? Como el perpetrador de estos femicidios. También vemos una psicopatía colectiva que permite mimetizar al psicópata. También vemos el suicidio inducido, vemos el complejo de Edipo mal resuelto y cómo esto afecta también al homicida y a la víctima. Y también estamos estudiando las razones misóginas por las cuales ocurren esto en la sociedad argentina. Fabián, no sé vos si vos querés agregar algo. Bien, bien. Yo soy profesor, bueno, gracias Osvaldo. Soy profesor de una universidad argentina. Mi trabajo particular es sobre la teoría literaria, la semiótica literaria, y dentro de ese marco también estaban los estudios sobre la literatura policial, que nos parecía algo sumamente interesante, y ahí va la relación que hemos entablado académica con Osvaldo desde hace ya bastante tiempo, desde aquel momento que intercambiamos direcciones en BAM, en Córdoba, y bueno, y este fue un proyecto en el cual él me invita. Yo estaba escribiendo en ese momento una tesis sobre trata de personas
y neopolicial, así que todo venía muy ajustado con el tema, y como dice Osvaldo, el tema del femicrimen o los femicidios es un tema, es una anomalía social muy densa, que recorre toda Latinoamérica particularmente y también se extiende al resto del mundo. Es un tipo de violencia muy fuerte, es una violencia de desventajas, de desequilibrios, y que por ahí la literatura entonces la estaba receptando como un tema fuerte, el neopolicial, el policial negro, lo estaba receptando como un tema para, de alguna manera, construir formas de denuncia, sobre todo en las literaturas más contemporáneas. Porque también lo que vimos en el libro es que la categoría femicidio no estaba instalada de una manera homogénea en toda la literatura. Es una categoría más bien reciente para leer esta situación aberrante de la violencia del hombre sobre la mujer. También me parecía muy interesante, y que lo plasmamos en el libro, la capacidad que tiene la literatura por mostrar, construir denuncias a partir de la plasmación de hipótesis ficcionales, en muchos casos para resolver esto que muchas veces no se entiende. ¿Por qué el femicidio? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se ubican estos actores sociales en la trama social, en la trama, digamos, cultural, histórica? ¿Cuál es la definición que tienen estos sujetos que digamos, que establece una relación que no es natural, que es una relación violenta? Y en eso la literatura aparecía como un gran lugar donde se plasmaban hipótesis, se plasmaban denuncias, se configuraban también cierto, como una especie de mapeo, que es lo que pudimos hacer con Osvaldo, ¿cierto? Un mapeo histórico, o sea, diacrónico y también sincrónico, de cómo la literatura había ido receptando, porque no era lo mismo que decía la literatura en Barón Visa, que lo que decía en las últimas novelas que trabajamos en el libro, que son novelas neopoliciales. Son cosas distintas. Y en esa variedad también se pudo también construir en esa heterogeneidad había también una homogeneidad en cuanto a la posición de los actores, que era una posición obviamente, por más que no le pusiéramos el nombre en Borges, era femicidio. No estaba el nombre, pero es femicidio. No sé si coincidimos con eso, Osvaldo. Sí, por supuesto que sí. Y lo interesante de esto de Borges es que en el prólogo, informe de Brody, el informe de Brody se encuentra la intrusa. Él dice que su intención no es distraer y no persuadir. Ahí mismo ya nos está diciendo que es para, ¿no? No tiene ningún peso social. Y la otra cosa interesante también de eso es la madre de Borges, que termina escribiendo el final del cuento, ¿no? Es decir, como que, y Borges se ríe de que fue su madre la que le terminó de escribir, entonces ahí también nos estamos mostrando que no hay ningún tipo de interés en el tema del femicidio. Claro, no hay una conciencia sobre como que es una categoría social que describe un hecho, un acontecimiento que ahora de alguna manera como que desborda la agenda periodística, la agenda, digamos, social, la agenda de género, desborda y la sobrepasa y de alguna manera se desparrama sobre los objetos artísticos, porque no solamente aparece en la literatura, sino que hay también un impacto en los grafitis, en las leyes, en las disposiciones sobre la sexualidad. Se desparrama el tema de una manera muy violenta y muy fuerte, muy virulenta en el sentido positivo, ¿cierto? Un sentido de reconocimiento a un hecho que no solamente es argentino. Yo tenía unas alumnas hace unos días mexicanas y le contaba sobre la novela Las extranjeras, que es parte de nuestro libro, y me dice, profe, pero México está peor. Me contaba la historia de su pueblo, cómo aparecen mujeres muertas todos los días. Con lo cual la literatura, y me contó un par de literaturas obviamente de México, que volvían a escribir sobre lo mismo. O sea, era como inevitable escribir sobre eso.
Y ahora, en cuanto a la escritura del libro, no sé a vos qué te parece, vos tendrás tu... Para mí la parte más difícil de escribir fue la del siglo XX, y no solamente difícil de escribir, sino que me llamó la atención mucho más que la del siglo XXI, porque esperaba, ¿no?, que esa lectura fuera así de denuncia. Pero la otra me llama la atención, por ejemplo, en Cicatrices, ¿no?, donde hay una violencia habitual, normal hacia la mujer, donde el personaje dice, sí, hizo bien en haberla asesinado. Es decir, que tiene un lenguaje y una construcción que para hoy en día el lector del siglo XXI es horrenda, ¿no? Es misógina, es una literatura misógina. Si bien es excelente en el término de la escritura, porque Saer es increíble como escritor, pero cómo se maneja el tema de la mujer en la novela, la verdad es que un lector de hoy en día se asusta. Asusta, claro, sí, sí, claro, claro. O el ácido tirado en la cara de la mujer en Barón Visa, ¿cierto? Que así comienza la historia, ¿cierto? Una mujer con ácido sulfúrico en la cara, que es horrendo. Sucede. Bueno, y ha sido, digamos, que siempre me lo ha manifestado Osvaldo, el proceso de escritura del libro ha sido muy, digamos, pacífico, dentro que no ha habido demasiada guerra entre los autores, sino que lo hemos complementado para cada uno aportar digamos, un elemento al collar que se va armando, a la tela, a la trama de un libro que es heterogéneo y homogéneo al mismo tiempo, en cuanto a las escrituras, ¿cierto? No sé cómo lo has sentido vos, Osvaldo. Fue un proyecto excelente, trabajamos lo más bien, y cuando leía el libro, editando el libro, veía que si bien tenemos dos voces, las voces se complementaban perfectamente bien. No hay esa diferenciación entre los pedazos que uno escribió o el otro. Uh-huh. Bueno, entonces ya acá dejamos el libro visibilizado y creo que vendrán, digamos, otras reflexiones a partir de que los lectores se encuentren con este tipo de crítica. Yo he tenido devoluciones argentinas de lectores que se han encontrado con el libro y han vuelto a leer esas novelas que le habían quedado en la biblioteca, como en el caso de Saer, vos dijiste, ¿cierto? Aquí en Estados Unidos tuvo muy buena recepción, porque revistas importantes, dos revistas importantes de aquí de Estados Unidos me mandaron a pedir el libro y hicieron una reseña del libro que una sale el mes que viene y la otra tiene que salir entre ahora y diciembre. Y hice presentaciones en bibliotecas, presentaciones en Rosario, en la biblioteca Alfonsina Storni, es decir que ha tenido una buena visibilidad. Bueno, ha sido un placer haberles presentado el tema de nuestro libro. Como se puede ver, es bastante extenso el tema del femicidio y cómo lo hemos trabajado desde la época colonial hasta este siglo. Y bueno, espero que lo disfruten. Ha sido un placer escribirlos y un placer trabajar con Fabián, y un placer poder haberlo presentado a ustedes en este momento. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Y estamos entonces para que vaya a ser difundido nuevamente en las redes, y un proyecto que obviamente va a tener muchos lectores.